Biblia y oración para una ciudad necesitada de compasión y misericordia de Dios. Saludo y bendición para todos ustedes que nos acompañan en este encuentro de Biblia y oración para hoy, sábado 4 de abril del año 2020. Encontrémonos en este momentico con el Señor, procuremos ubicarnos bien, una mesita donde haya un veloncito encendido. Es mucho mejor si usted desea tener la Biblia ahí cerca en esa mesita, y de paso le puede servir para confrontar los textos bíblicos que se leen hoy en la Eucaristía. Siéntase pues cómodo, cómoda, y nuestro Señor está en medio de nosotros. Vamos pues en este momento a escuchar su palabra con mucho sentimiento, concentrándonos en lo que nos dice el Señor. De la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: voy a sacar a los israelitas de las naciones por donde se habían dispersado. Voy a reunirlos de todas partes para traerlos a su patria. Haré de ellos una sola nación en su país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus malditos ídolos ni con pecados de ninguna clase. Los libraré de todas sus infidelidades y pecados y los purificaré. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Procederán conforme a mis mandatos. Guardarán y cumplirán mis leyes. Vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob y que habitaron sus padres. Allí vivirán ellos y sus hijos y todos sus descendientes, y mi siervo David será su jefe para siempre. Les cumpliré mis promesas de paz. Será una alianza perpetua. Los estableceré y multiplicaré, y pondré entre ellos para siempre mi santuario. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando esté entre ellos mi santuario para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Rey, que santifico a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué paz y qué alegría convivir con los hermanos unidos. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús, pero otros se fueron a donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y les dijeron: este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que conviene que una persona muera por el pueblo
y no que desaparezca la nación entera? Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso él ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró a la región que está cerca del desierto, a la población llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y al acercarse la fiesta judía de la Pascua de los Campos, subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban pues a Jesús, y al encontrarse en el templo se preguntaban unos a otros a ver qué pensaban. ¿Sería que no iba a tomar parte en la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos un poco en torno a esta palabra que hemos escuchado para este sábado. Conviene que muera uno por el pueblo, así se titula y nos dirige propiamente este texto bíblico. Vayamos entonces, quiero invitarles para que tomen su Biblia y vayan ustedes a el profeta Ezequiel. Allá está Isaías, Jeremías, el tercer profeta es Ezequiel antes de Daniel. Capítulo 37, versículo 21 al 28. Y ustedes se van a dar cuenta que allí encontramos como Ezequiel, uno de los grandes profetas, y también el mismo Jeremías, que es el salmo que nosotros hoy lo hacíamos poético en nuestras vidas, pues ellos de alguna forma profetizaban que Dios perdona a su pueblo. En su infinita misericordia, Dios perdona la infidelidad en la que estaba cayendo el pueblo en ese tiempo. Ubiquémonos más o menos entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo, una época en la que el pueblo judío, o mejor, el pueblo de Israel, se dividió en dos partes a la muerte de Salomón. Se dividió en dos reinos, el reino del norte, nombre de Israel, y el reino del sur, Judá, su capital, Jerusalén. En el año 586, en vista de que la gente no hacía caso, de dejar la idolatría, de dejar la infidelidad, se cometían muchas injusticias, se desordenó el pueblo moral y éticamente. Entonces el Señor es así como los entrega al destierro. Son desterrados a Babilonia en cabeza del rey Nabucodonosor. Son llevados hasta allá como esclavos y allá duraron 70 años. En ese contexto es como en donde entran los profetas, y propiamente Ezequiel pues motiva a la comunidad, ¿no? Entonces el regreso nuevamente a tomar la ciudad en el año 586 aproximadamente, 521 aproximadamente, es que el pueblo en nombre de Dios será uno y estarán regidos por un único rey. Dios no permitirá que el pueblo se divida nuevamente. Sin embargo, la terquedad mata. Somos tercos, somos obstinados como seres humanos y seguimos cayendo en la idolatría, seguimos cayendo en la infidelidad. Al principio somos como muy fervorosos, muy piadosos, pero desafortunadamente desafiamos las llamadas a la conversión, al arrepentimiento. También desafiamos a los profetas, a los que predican la palabra, y de una u otra manera hacemos precisamente provocar desastres en medio de la humanidad. Es así entonces como el evangelista Juan nos cuenta la situación que ocurre después de la resurrección de Lázaro. ¿Qué ocurrió? Acabamos de escuchar nosotros allá precisamente el evangelista Juan, ¿no? Entonces, en el capítulo 11, versículos 45 al 57. Entonces, muchos creían en Jesús, escuchaban su palabra, se sentían atraídos. Pero también habían algunos que sentían miedo, sentían desconfianza. Al mismo tiempo, otros, y en esto caía mucho en las autoridades civiles y las autoridades religiosas, tenían miedo de que Jesús
revolcara el pueblo, le hiciera cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban acomodados. De una u otra manera estaban acomodados, el Imperio Romano los tenía viviendo rico, delicioso, sin ninguna dificultades, tenían poder amplio y ellos se sometían por eso. Es así entonces como al ver que Jesús podría ser un peligro para desestabilizar la comodidad de esa zona de confort, deciden matarlo. Es ya la decisión que toman, no importa que sea culpable o inocente, lo que interesa es que hay que matarlo. Es un hombre que estorba en medio de la sociedad. Qué tristeza ver esta situación de la humanidad y que actualmente se ve. Si ustedes se dan cuenta, hay sociedades donde encontramos que se matan personas, se les juzga terriblemente. No interesa que sea culpable o inocente. Hoy estamos acostumbrados a señalar, a etiquetar, a condenar, ni siquiera escuchando a la persona. Más aún se le comprueba de que es inocente y no nos interesa. Seguimos precisamente como pateando la dignidad de las personas. Cristo nos deja un mensaje en medio de esa situación de la humanidad tan dura, tan cruel, y es que solo el amor podrá salvarnos. Solo el amor podrá salvarnos. Se gestan leyes, vuelvo y repito, hay cosas que salen en medio de nuestros gobiernos, de nuestras altas autoridades, y a veces nos quedamos callados, las aplaudimos muchas veces, ¿no? En contra de la justicia. Por eso vale la pena que al escuchar esta palabra nosotros seamos conscientes y nos detengamos y reflexionemos si hemos caído en esa situación, si hemos sido cómplices a través de nuestras críticas, a través de nuestros deseos. Es probable que viendo noticias a través de la televisión o de las redes sociales caigamos en el deseo del corazón de que una persona se muera, que ojalá le vaya mal, que ojalá le caiga un derrumbe, que ojalá le caiga una peste. A veces contra los mismos miembros de la iglesia les deseamos la muerte, que se pudran. Bueno, lanzamos expresiones a veces muy duras, muy crueles. Hay hijos que le desean mal a sus padres, padres que en medio de su ira le desean mal a sus hijos porque de pronto no complacen sus caprichos. Que ojalá nosotros no estemos en esa lista, que sea una oportunidad de este tema de la pandemia y todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Los conflictos políticos, económicos, sociales, hasta aún los conflictos culturales, nos sirvan para confrontar nuestra vida. Esta mañana una señora me comunicaba que se sentía un poco angustiada por la situación. Le decía, mira, yo te recomiendo un 30% de tu tiempo ve noticias. No hay necesidad de estarse uno alimentando de tanta noticia, de tanta red social, porque eso cansa, eso agota, eso lo condiciona a uno mental y sentimentalmente y le hace coger a uno miedo. Y cuando uno tiene miedo, comete errores. Créamelo, comete errores, se equivoca, tiene expresiones y gestos un poco violentos, agresivos. No, un 30% de tiempo es suficiente para uno ver informaciones, noticias, y el resto del tiempo dedícalo, ¿no? A escuchar música, leer un libro. Ese tiempito también dedícalo a la oración. Encuéntrate con tu familia. Por ahí he escuchado que las personas tienen juegos didácticos. Eso ayuda a compartir mucho en familia también. Los quehaceres de la casa, el arreglo de X o Y cosa. Eso a veces es harto y aburridor, pero hace parte de nuestro quehacer diario. Cambiamos de actividad. Así pues que les invito y gracias por escucharme a vivir esta reflexión y esta palabra que el Señor nos ha enseñado. Oremos en silencio. Señor Dios nuestro, haz de tu mundo, de tus hijos, haz de tu ciudad una unidad, convocada por la fuerza del Espíritu Santo, fortalecida por la presencia del amor de Cristo. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Perdona nuestras infidelidades e idolatrías. Queremos que tú nos congregues, ya que nos sentimos dispersos.
hablando lenguajes distintos, en donde tendemos a opacar tu amor en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y recibamos la bendición todos del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda sobre ustedes. Amén. Les deseo un bonito día para todos y ojalá compartan con sus amigos esta Biblia y oración. De igual forma, unámonos en oración donde quieras que te encuentres.